¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Ramón Morales aquí desde el Gimnasio Universitario. Recuerda, tu tiempo es hoy. Sean bienvenidos a este foro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Inteligencia Artificial en el ámbito académico, un espacio de diálogo, un espacio de reflexión y sobre este uso ético, crítico y también inclusivo por parte de la inteligencia artificial en la educación superior. Así que bueno, pues para abrir un poquito el foro y lo que vamos a platicar, tenemos un invitadazo de lujo, quien nos acaba de dar esta conferencia muy importante, el ajedrez al Nobel, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. Se trata del doctor Carlos Coello. Coello, ¿está bien dicho, sí, doctor? Quien es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Tulane, es investigador titular del CIMBESTAB, del IPN y figura destacada en el desarrollo de algoritmos bioinspirados para optimización evolutiva multiobjetivo, una disciplina clave para la inteligencia artificial avanzada. Sus aportaciones han sido adoptadas en ámbitos científicos e industriales a nivel internacional, con más de 590 publicaciones y más de 72,000 citas. Ha contribuido ampliamente a la formación de nuevas generaciones de investigadores y bueno, pues ha sido galardonado con premios como el Ie Kiyo Tomiyasu Award, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el TIWAS, ¿es correcto, bien dicho? Award en las ciencias de la ingeniería. En 2023 fue admitido en el Colegio Nacional, convirtiéndose en el primer especialista en computación en recibir esta distinción. Y bueno, pues platicándonos, nos dio esta magna conferencia con la que se abrió ya este foro de inteligencia artificial, doctor, una plática donde, bueno, pues se habló precisamente de la inteligencia artificial, de la IA, sus orígenes, la historia, y cómo ha evolucionado hasta nuestros días como parte de este recorrido histórico. Se han visto, pues, algunos de los cambios, lo que nos presentaba, que se han dado de manera de hacer de la investigación en la inteligencia artificial y, por supuesto, algunos de los hitos más relevantes que ha logrado. También en la parte ya final, pues cómo ha impactado ya los sectores tales como la educación, las finanzas, prácticamente pues todas las áreas y todas las industrias, la ciencia y por supuesto los temores que rodean actualmente esta disciplina. Doctor, bienvenido a Ciudad Juárez de nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio OACJ. Y bueno, pues platíquenos un poquito respecto de su experiencia ya en el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido o cómo se originó esta idea de inteligencia artificial? ¿Cuáles han sido los hitos más importantes en estas primeras, pues ya etapas de desarrollo, en las primeras etapas, pero por supuesto cómo ha evolucionado hasta este momento? Bienvenido. Claro. Gracias. Bueno, la IA con ese nombre surge en 1956, aunque como dije en la plática, el primer artículo en realidad se publicó en el 43, 13 años antes. En ese entonces la visión que se tenía de la IA era simular la inteligencia humana para resolver tareas que para una computadora eran muy complejas, ¿no? Tal vez no tanto para un humano, pero sí para una computadora. Muchos de los problemas que se plantearon en aquel entonces, en los 50s, de alguna manera siguen estando vigentes porque siguen siendo relativamente fáciles de resolver por el humano y muy difíciles o que consumen muchos recursos de cómputo cuando lo llevamos a un algoritmo de IA. Pero a lo largo de este tiempo, de casi 70 años desde que surge con ese nombre de IA, en realidad ha cambiado la forma en que operan estos algoritmos. Se empezó con modelos muy sencillos que se les llamaba simbólicos y que tenían la ventaja de que el algoritmo podía explicar los pasos, cómo llegó a una solución. Eso en algunos dominios como medicina en los años 70, 80 se consideraba indispensable, porque decían, si da una solución, el médico va a desconfiar de la solución a menos que le expliquen cómo llegó el algoritmo a la solución. Claro. Eso ha cambiado porque hoy en día tenemos algoritmos que procesan solo números y que dan una solución que no sabemos cómo lo obtuvo,
y que a lo mejor la podemos validar, podemos saber si es correcta o es incorrecta, pero no tenemos idea de cómo se originó la solución, de cómo el algoritmo llegó a concluir que esa era la solución más adecuada. Y sin embargo hay menos desconfianza en usar esas soluciones hoy en día que lo que había en los 80s o 90s. Esto tal vez tiene que ver con que la gente está ya más acostumbrada a la tecnología, ¿no? Que está en todos lados, en los autos, en las casas. Mucha gente tiene televisores inteligentes, teléfonos inteligentes. Hoy en día llevamos en el bolsillo una computadora y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Con el teléfono. Claro. Yo les digo que se usa para todo menos para llamar a la gente, ¿no? Ya nadie llama con los teléfonos, pero tienen una tecnología que hace 50 años cabía en un cuarto entero, ¿no? Entonces yo creo que ese acercamiento que hemos tenido nos ha hecho confiar un poco más, aún sin saber exactamente cómo se origina una respuesta. Y ese es un cambio de actitud muy importante y que ha cambiado también la forma en la que se presentan estos resultados, la forma en la que interactuamos con los algoritmos. En los años 90, por ejemplo, la interacción era difícil, era a través de textos muy restringidos, de programas que preguntaban cosas muy específicas. No se usaba lenguaje natural, como ahora con la IA generativa, que yo en ChatGPT le puedo hacer preguntas como se las haría a un humano y me va a dar una respuesta que parece que la da un humano, ¿no? De acuerdo. Y es a veces difícil entender que detrás es un algoritmo el que está contestando. ¿Qué es lo primero que se piensa cuando busca desarrollarse la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde se pensaba dirigir? ¿Qué era lo que estaban buscando estos primeros desarrolladores de investigación? Resolver problemas complejos de diferentes dominios. Por ejemplo, en los orígenes de la IA, un problema fundamental era la búsqueda. Querían, los cursos tradicionales todavía hasta los 90, cuando yo estudié en Estados Unidos, un curso de IA se enfocaba 80-90% en búsqueda. O sea, yo tengo este problema, por ejemplo, tengo que repartir estos paquetes y quiero encontrar la ruta óptima para minimizar el combustible, distancia, cualquier parámetro. ¿Cómo lo hago? Ese era el tipo de problemas que en sus orígenes intentaban resolver con la IA. Otros más complejos estaban en la mente de los pioneros, pero en aquel entonces se consideraban inalcanzables. Por ejemplo, procesamiento de imágenes. Hay problemas que para un humano son muy fáciles. Uno pone una foto y pregunta a un humano, esa persona que está ahí sentada, ¿qué es lo que tiene en los brazos? A lo mejor tiene un muñeco de peluche de un oso panda. Y va a decir, pues es un peluche de un oso panda. Pregúntenle eso a un programa de IA. Puede decir, tiene un perro, tiene un gato, tiene una licuadora. O sea, puede dar respuestas totalmente absurdas que no tienen nada que ver porque no pueden entender el concepto de muñeco de peluche, no puede distinguir más que en frecuencias en la imagen de píxeles, todo lo ve de manera diferente. Lo único que procesa ese algoritmo son números, ve números de diferentes tipos y a partir de los números va a tratar de predecir qué es lo que hay ahí, pero no tiene ojos, pues no tiene un cerebro que pueda clasificar y decir dentro de mi base de datos de objetos, pues esto es tal objeto, ¿no? También si nosotros no conociéramos el objeto, no sabríamos qué es. ¿Se verá esto a la socialización que tiene, pues no sé, cada cultura, cada sociedad, claro, con los objetos, ¿no? Por supuesto. Es lo que dicen, por ejemplo, de cuando llegaron los españoles, que los indígenas en lo que es ahora República Dominicana veían al mar y no veían los barcos, porque nunca habían visto barcos. Entonces su cerebro los transformaba en otra cosa, porque lo ajusta a lo que conocemos. No sé, tal vez veían un animal, les ponía una etiqueta distinta, una ola, pero no veían un barco porque su cerebro nunca había visto un barco, era un objeto nuevo. El fenómeno de la percepción es fascinante en los humanos. Claro. En las computadoras no es tan fascinante porque se reduce a los datos con los que entrenamos al programa, ¿no? Ese es su universo. El humano, su universo, se restringe a lo que conoce, ¿no? Si yo aprendo más, voy a conocer más cosas. ¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? Veíamos pues ya por allá del 69 este planteamiento que hacía Stanley Kubrick con Odisea del Espacio, donde HAL pues toma decisiones y mata a los astronautas. basados en el tema de la ética y de cumplir objetivos encima de los los dilemas éticos que pueden presentarse en los seres humanos. Sí, claro, es un tema fascinante. El próximo lunes con mi colega Juan Villoro
vamos a tener un evento en el Colegio Nacional que titulamos ¿Qué tan humana es la inteligencia artificial? Claro. Donde vamos a abordar estos temas. Creo que 2001 es un ejemplo excelente porque es una película muy vieja que muchas nuevas generaciones no conocen, pero yo creo que es la primera en donde se retrata de manera muy creíble uno de los grandes temores hacia la IA cuando se le permite a la IA tomar decisiones que pongan en riesgo la vida humana. Ese es uno de los grandes peligros. En esta película, los astronautas que están en hibernación, porque van a Júpiter, pues los mata HAL en algún momento porque decide que la prioridad es la misión, ¿no? Y claro, que entonces la vida humana no tiene mayor valor, pero esa computadora tiene la capacidad de decidir eso, ¿no? Que es el aspecto ético criticable, ¿no? Hoy en día se habla de, pues sí, pueden hacer muchas cosas estos algoritmos, pero no los pongan a hacer algo que ponga en peligro la vida humana porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque no tienen sentido común, lo que decía Weizenbaum, no tienen compasión, nada. O sea, es un algoritmo, es algo mecánico que va a hacer siempre lo mismo, ¿no? Si uno los entrena para tomar una cierta decisión, siempre la van a tomar, no importa qué imponderables puedan haber. Entonces, ¿es eso peligroso? Sí, pero si nosotros dejamos que lo hagan, ¿no? Nosotros tenemos un poco el control de hasta dónde queremos dejar que estos algoritmos tomen control de decisiones críticas. Pueden ser de mucho apoyo, pero hay que tener cuidado hasta dónde dejamos que lleguen. Que es uno de los planteamientos de este foro, ¿no? En el involucrarse ya pues en el ámbito de la enseñanza, por ejemplo. Y en la actualidad, ¿cuáles serían estas aplicaciones de la inteligencia artificial más influyentes en nuestra vida diaria, en la cotidianidad? ¿En qué sectores están siendo transformados por esta tecnología y esta investigación? Yo creo que ha impactado casi en todas las áreas de diferente manera. Indudablemente hoy en día la IA generativa es la que es más común. Todo el mundo, si no usa ChatGPT, usa Gemini o alguna otra cosa, sí. Y herramientas asociadas, ¿no? Como Copilot de Microsoft, que son de alguna manera herramientas también de IA, no necesariamente generativa, que apoyan el entorno del puro chatbot, ¿no? Que es con el que uno tiene la conversación. Pero si uno quiere generar videos, imágenes, se usan otros programas de apoyo que son controlados por la IA generativa. Eso yo creo que ahorita indudablemente es donde hay más actividad. Tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿no? El lado positivo es que es indudablemente muy útil. Si uno tiene que leer, no sé, 30 artículos, ¿no? Con que no sea una tarea, ¿no? A lo mejor sí. Porque uno está haciendo un trabajo de investigación y quisiera resumirlos y no tiene el tiempo de leerlos, pues ahí está ChatGPT, se pueden subir los 30 artículos y seguro va a ser un resumen majestuoso. ¿Cuál es el lado negativo? Ya hay estudios recientes que muestran que en jóvenes que abusan del uso de herramientas como ChatGPT, empieza a verse ya un deterioro cognitivo. Ya no son capaces de razonar adecuadamente, no pueden enfocar su atención, o sea, empiezan a tener una serie de problemas que aparecen muy rápidamente como consecuencia del abuso de estas herramientas. Entonces tienen los dos lados. Ahora, ¿son útiles? Sí, muchas empresas los están usando ahora como ayudas interactivas. Estos famosos chatbots operan con IA, por ejemplo, Aeroméxico tiene algunos bancos, porque evitan tener que usar a un humano y esto puede estar ahí las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces presenta los dos lados. Esa es la dualidad que siempre ha habido con la inteligencia artificial. Es un gran asistente, su abuso no es muy recomendable porque va a tener siempre consecuencias negativas. Precisamente uno de los temores es cómo va a impactar el mercado laboral, estas nuevas profesiones también que pudieran surgir a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial. Hay nuevas profesiones, por ejemplo, el prompt engineer, ¿no? Que son los que saben hacer las consultas en ChatGPT, en algún momento estuvieron súper cotizados. Los desarrolladores de LLMs, los buenos, dicen que solo hay unos 200 en el mundo. O sea, ahí está este saqueo que hubo, ¿no? De Zuckerberg, se los llevaba ofreciéndole $150 millones a cada uno. Es un mundo nuevo, ¿no? Que es difícil entender. Cuando salieron las primeras listas de los empleos que estaban en peligro en Estados Unidos, uno de los que más sorprendió es el de abogado. Aparece el empleo de abogado como que va a desaparecer, aunque yo creo que realmente se referían a los que ayudan a los abogados, porque en Estados Unidos el derecho se basa en precedentes históricos, ¿no? Entonces tienen equipos que buscan si hay algún caso similar
porque eso lo pueden usar como un precedente legal válido. No creo que vaya a sustituir completamente al abogado, pero sí tal vez a los que apoyan al abogado. Y creo que hay mucha preocupación de los programadores de diferentes áreas, ¿no? Que dicen, bueno, es que yo estoy consciente que yo como programador lo que hago es como maquila de software, ¿no? No hago programas súper sofisticados, sino cosas que me encargan, interfaces, cosas rutinarias. Eso sí, tal vez en 5 años ya existan programas de IA que generen código al nivel de un buen programador. Pero ya la programación sofisticada, esa no veo yo que la IA vaya a llegar ahí, al menos no en el corto plazo, porque requiere de algo que no tienen estos programas, que es la creatividad. La IA generativa no crea nada nuevo, todo lo toma de sus bases de datos. De acuerdo. Y en ese sentido, precisamente en un futuro, pues ya no tan distante, ¿cree que la inteligencia artificial podría alcanzar pues vamos a decir, un nivel cercano a la conciencia humana en determinado momento, o incluso superarla? ¿Y cuáles serían estas implicaciones en ese escenario? Platicábamos de este fenómeno cinematográfico, como decía el espacio, pero ¿cuál es la realidad en este momento de esto? Desde que se originó la IA, siempre se ha buscado simular la inteligencia, no hacer máquinas inteligentes. Ese nunca ha sido el objetivo. Estamos muy lejos de eso porque pues yo no veo que hayan avances reales. Han habido avances, pero muy lentos, a muy pequeña escala, en el sentido de hacer algo como más híbrido entre lo biológico y lo mecánico. Pero hasta ahora el objetivo siempre fue simular la inteligencia, con algoritmos tal vez más sofisticados, con muchos datos, pero nunca crear una verdadera inteligencia, que es diferente, ¿no? La conciencia, por ejemplo, es algo que no entendemos del todo bien y que muchos consideran como un requisito indispensable para que un ente fuera verdaderamente inteligente, ¿no? Que yo pueda decir, este programa de IA realmente es inteligente porque está consciente de lo que está haciendo. De acuerdo. Ningún algoritmo tiene conciencia porque ni siquiera sabemos qué es la conciencia, no podemos simularla ni siquiera a un grado creíble. Es simplemente actuado, digamos, como lo hace la IA generativa. Pero no hay nada detrás de eso, no son entes vivientes, no son entes que evolucionen, que aprendan por sí mismos. A lo más que llegan algunos programas de IA generativa es a no dejarse borrar, ¿no? Tienen como mecanismos, algunos de ellos, de supervivencia, que están programados, por supuesto, no es que los hayan desarrollado solos, pero no tienen nada que se acerque a un ente biológico. En ese lado estamos a salvo. Como sociedad, doctor, ¿qué medidas pudiéramos tomar para garantizar que este desarrollo de la inteligencia artificial sea de beneficio, que sea benéfico para todos y no solo para unos cuantos? Claro, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que 2 cosas fundamentales. Uno, el tener un conocimiento básico de las herramientas de IA, sus alcances y cómo pueden potencializar nuestras capacidades, esto para todos los dominios. Y por otro lado, la parte ética. Yo creo que la cuestión ética se va a volver mucho más importante, no que no lo fuera antes, pero va a ser más importante en los próximos años. Concientizar a los niños, a los jóvenes de las implicaciones de la tecnología, del mal uso de la tecnología, a lo que nos podría llevar. Imagínense un virus diseñado por una IA que sea una cosa indestructible, ¿no? y que mate a más de la mitad de la humanidad. Se podrían hacer cosas terribles si no estamos conscientes del potencial que tienen estas herramientas. Entonces yo creo que en los siguientes años vamos a ver mucho más interés en los gobiernos por capacitar a la gente en general, ya no solo a los especialistas, en el uso de al menos algunas de estas herramientas, conocer más de esta tecnología, pero estar bien informado. Mucha gente nada más lee lo que sale en redes sociales y hay mucha desinformación, correcto, muchas cosas falsas, mucho fake news. Hay que informarse con páginas de universidades, documentos que tengan un sustento académico, ¿no? Más serios, o ponerlo en los programas de estudio en las escuelas. No es que tengan que ser expertos en IA, simplemente conocer un poco de lo que hay, del uso debido y de los peligros, ¿no? Esas son las 3 cosas que yo creo que toda persona en los próximos años debe de conocer, aunque no tuviese interés en usarlo, que diga, yo nunca voy a usar estas herramientas. Está bien, no sabemos, tal vez algún día las vamos a usar aunque no queramos, porque a lo mejor viene en el auto, a lo mejor viene en el teléfono. Ya ahora, por ejemplo, el chat, el WhatsApp tiene
un programa de Meta y de IA, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo usamos, ¿no? Pero ahí está, y creo que es bueno saber que ahí está. Incluso, perdón, hemos visto algunos documentales como Los dilemas de redes sociales, donde algunos programadores y desarrolladores de este tipo de tecnología hablan de que los algoritmos están tomando su propio rumbo y de manera pues unilateral. ¿Cómo, hasta dónde es esto? Eso es, yo creo que no es cierto, ¿eh? O sea, han habido historias por ahí que son leyendas urbanas, este lenguaje que hicieron para que se comunicaran en redes sociales, en Facebook, eso es mentira. La mayor parte de estas historias son inventadas, ¿eh? Lo que pasa es que mucha gente las empieza a reenviar y se vuelve verdad, ¿no? De acuerdo. Pero no tienen un sustento, pues. Las redes sociales alimentan mucho conocimiento falso, desde cuestiones de extraterrestres, teorías conspirativas. ¿Por qué no meterla ya también ahí, no? O sea, que van en el mismo paquete. Yo he dado pláticas en un montón de lugares. Una de las preguntas más extrañas que me han hecho fue alguien que me dijo que estaba convencido de que la IA era una tecnología alienígena. Okay. Y me preguntó sobre eso, sí. ¿No? Hay todo tipo de creencias, la gran mayoría no tienen sustento alguno. No voy a decir que todas sean falsas, pero no he visto que en ningún caso den evidencia sólida de algunas de estas cosas, incluso las que pudieran parecer más creíbles, porque una que otra suena como que, bueno, eso podría ser cierto, pero yo no he visto ningún soporte, ningún sustento de nadie que diga, sí, aquí está la evidencia de que eso es cierto. Es una tecnología fascinante y eso, por supuesto, despierta pues, la imaginación, el interés por asociarlo a teorías conspirativas, el miedo a que nos van a controlar, que vamos a ser sus esclavos, hasta las bromas, ¿no? Correcto. El año pasado, en agosto, estaba en Colombia y el último día, la última plática que di allá, les decía, hoy me levanté muy contento, pero ya para esta hora, para el mediodía, estoy sumamente decepcionado porque según Terminator, hoy era el día del juicio final, ¿no? Donde Skynet lanzaba los misiles y se acababa la humanidad, ¿no? Y pues no ocurrió nada, lamentablemente nos fallaron, ¿no? Nos mintieron y nos dijeron que ya iba a haber una inteligencia artificial que iba a destruir a la humanidad para el 2025 y no fue así, ¿no? Estas teorías son fascinantes. Debo confesar que algunas de ellas me gusta leerlas porque las encuentro a veces muy elaboradas, que este tipo de veras le invirtió tiempo, pero no tienen sustento alguno. Por ejemplo, las redes sociales operan bajo algoritmos muy específicos que en un principio no usaban IA, la IA se la incorporaron recientemente, y la incorporación va en un sentido muy distinto del que la gente piensa. Yo lo mencioné muy levemente por falta de tiempo, van en el sentido de la invasión de la privacidad, ¿eh? O sea, por ejemplo, si yo ahorita me pongo a platicar y digo, ay, me encantaría ir a Londres, cuando yo entre a Facebook van a salir ofertas de boletos de avión a Londres. ¿Cómo supo el Facebook que yo quería ir a Londres? Porque nos están espiando. Lo que hablamos, lo graban, lo transforman en texto, se lo venden a empresas para hacer publicidad dirigida, porque eso en México no está legislado, en Europa está legislado, en México no. Entonces, eso es lo que están haciendo los algoritmos de IA, no buscan destruir a la humanidad, solo quieren nuestro dinero, no nuestras vidas. Va en esa dirección, no en lo que la gente piensa. Doctor, pues le queremos agradecer, estamos con el doctor Carlos Artemio Coello, quien nos compartió esta conferencia magistral del ajedrez al Nobel, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. Una última reflexión que quiera regalarnos para todos nuestros radioescuchas y pues personas que nos están viendo a través del streaming en Radio UACJ, en el marco de este foro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Inteligencia Artificial en el ámbito académico. Sí, claro, pues los invito a todos a tratar de aprender un poco sobre inteligencia artificial, a informarse de fuentes confiables, no tengan temor, es una tecnología como en su momento lo fue el Internet, que cada vez va a estar al alcance de más gente y que tiene como único propósito potencializar nuestras capacidades, no reemplazarnos, no esclavizarnos, no matarnos, sino ser una ayuda, como lo ha sido el Internet para buscar información o para contactar gente en todo el mundo, y como lo han sido otras tecnologías como los teléfonos celulares, los televisores inteligentes. Es solo que esta toca más aspectos de nuestras vidas y por eso nos hemos vuelto particularmente sensibles
Y bueno, la ciencia ficción que nos ha ayudado mucho, ¿no?, a darnos temores, pero no le teman, es una tecnología a la que tenemos que adaptarnos y de la que tenemos que saber al menos lo mínimo para ser prudentes en su uso y poder dar buenos consejos si es que somos padres de familia o somos estudiantes, saber cómo incorporarlo cuando ya terminemos nuestra carrera, cuando seamos profesionistas, cómo hacer un uso correcto, adecuado de esta tecnología. De acuerdo, pues muchísimas gracias al doctor Carlos Artemio Coello por estar aquí con nosotros. Estamos en el Gimnasio Universitario en el marco de este foro UACJ Inteligencia Artificial en el ámbito académico, que es un espacio de diálogo y de reflexión sobre el uso ético, crítico e inclusivo de la inteligencia artificial en la educación superior. Así que bueno, pues Ramón Morales les da las gracias por el favor de su atención. Quédese con nosotros, vamos a continuar con otras interesantes entrevistas en el foro de inteligencia artificial.